Hoy se cumplen 30 años de la quema de la Asamblea Regional. El 3 de febrero de 1992, cerca de 15.000 personas, trabajadores del sector industrial de Cartagena, apoyados por el resto de la sociedad, se manifestaron como protesta por la difícil situación que atravesaban. Fue un día largo, triste, difícil y sobre todo que marcó un antes y un después en la ciudad, en la región y en el país. Vamos a analizar este suceso desde todos los ángulos. Empezamos entrevistando al actual presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Recuerda ese día como el estallido de Cartagena que revolucionó la vida política, social y económica. La ciudad estaba en estado de guerra. Así recuerda Alberto Castillo el momento que atravesaba Cartagena en 1992. Fue un cóctel explosivo, no el cóctel que entró por esa ventana, sino el cóctel explosivo de la situación real que vivía Cartagena. Era una situación insostenible. Se habla, imagínense lo que es el Paseo Alfonso XIII, y se habla que aquí, justo en lo que es la cuña frente a la Asamblea, había más de 2.000 personas. Y habrá, evidentemente, espectadores de Telecartagena que lo recuerden perfectamente. La ciudad estaba en estado de guerra, contenedores ardiendo, los comercios cerrados, era un caos. El exterior de la Asamblea fue el escenario en el que se vivieron los mayores momentos de tensión. Cargas policiales, disparos, peleas, quema de contenedores, hasta que el fuego entró en la sede parlamentaria. Si cogemos el eje de la Asamblea, fueron las ventanas de la izquierda, ¿no? Mirando la fachada, las ventanas de izquierda. Bien. Resulta que ahí había está en la sala de conferencias de la Asamblea Regional, que en aquel momento, estamos en el año 92, la moda era el terciopelo. Entonces estaba toda la sala recubierta de cortinas de terciopelo, eso usted se puede imaginar que es combustible, la moqueta que se instala en su día, que se le vende a la Asamblea Regional como moqueta ignífuga. Y fue lo primero que ardió. El presidente de la Asamblea insiste en que fue un hecho que nada tenía que ver con la manifestación. Que fueron dos personas que no tenían absolutamente nada que ver, ni con el plan de industrialización, ni tenían nada que ver con los sindicatos. Uno de ellos incluso estaba, cuando lo detiene la policía y tal, estaba reclamado por otros juzgados. Es decir, si se me permite, dice, dos alborotadores profesionales que aprovechan precisamente esos momentos pues para hacer de las suyas. Eso sí, aunque los dos fueron detenidos, la autoinculpación de los líderes sindicales hizo que no siguiera adelante el proceso judicial. Pero la visión de España cambió. Estamos en el mes de febrero de 1992, fue el 3 de febrero, tal día como hoy. Pero no teníamos más preocupación que la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. En este país no pasaba nada. Tenga en cuenta usted que la Expo del 92 se inaugura el 20 de abril. Es decir, faltaban 2 meses para inaugurar la Expo. La crisis estaba como soterrada, por decirlo de alguna manera, y ahí latente hasta que estalla Cartagena, indudablemente. Y esto obliga, primero al Gobierno de España, segundo lugar, a todos los agentes sociales, es decir, les obliga ya a sentarse realmente y hacer un plan de viabilidad donde el daño fuera menor. Y así la quema de la Asamblea Regional marcó un antes y un después en la política económica, industrial y social del Gobierno de España. Analizamos este hecho ahora con alguien que estuvo en todo momento dentro de la Asamblea. Juan Ramón Calero era diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en aquella época y recordamos que ese día se estaba celebrando un pleno. Calero reconoce que no pasó miedo, pero el clima que se vivía era de absoluta crispación. Además reconoce la rápida y buena reacción del gobierno del momento. 30 años después de la quema de la Asamblea Regional, los políticos de la época lo recuerdan sin miedo, pero conscientes de lo que supuso. Como la sangre, ¿no? La sangre y el fuego son siempre muy llamativos y llamó mucho la atención a nivel nacional e internacional. Juan Ramón Calero era diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular y estaba dentro de la Asamblea cuando ocurrió todo. Yo tengo que reconocer que en ningún momento tuve ninguna sensación de miedo ni de inquietud. La única irregularidad fue que cuando terminó la sesión de la mañana no podíamos volver a casa.
porque el clima que había, la situación que había en la calle no era la adecuada para que salieran los coches. Recuerdo aquellos momentos de una gran camaradería entre todos los grupos, tanto Izquierda Unida como el PSOE y como el PP, pues nos reunimos en el bar y nos repartimos las pocas viandas que había un poco de pan y un jamón, que no era un jamón de jabugo, que era un jamón de mediana calidad, pero que nos supo buenísimo. Hay que recordar la situación delicada económica y social que atravesaba Cartagena. Estaba viviendo un proceso de pérdida de puestos de trabajo muy importante. Habían cerrado las minas, había cerrado Española de Zinc, los astilleros también estaban mal porque no recibían suficientes pedidos y había un clima de declive, una sensación de declive económico y social en la ciudad de Cartagena que creaba un clima muy difícil y muy comprensible. Por eso las manifestaciones eran continuas, no fue solamente aquel día, hubo muchas manifestaciones. Y Calero asegura que la clase política era consciente y trabajaba en ello. Los políticos nos preocupamos en ese momento muchísimo de esa situación. Lo cierto es que en la Asamblea se creó una comisión en donde elaboramos un plan para el relanzamiento de la economía de Cartagena específico. Mientras esto se vivía en la puerta de la Asamblea Regional, los 45 diputados seguían en el interior de la sede parlamentaria porque el pleno continuaba por la tarde, justo cuando el cóctel Molotov entró e incendió parte del edificio. Que yo creo que se arrepintieron desde el momento que lanzaron esa bomba incendiaria o lo que fuese, se arrepintieron inmediatamente porque sabían la trascendencia que eso iba a tener a nivel nacional e incluso internacional, porque pocos parlamentos se queman a lo largo de la historia de las democracias occidentales. Y sin duda este hecho marcó la política del momento. Recordemos que el Partido Socialista gobernaba con mayoría y esa legislatura fue la de la moción de censura a Carlos Collado, aunque una moción de censura muy diferente a las de hoy en día. Los políticos no nos insultábamos, los debates eran muy duros. Esa legislatura fue la legislatura de la moción de censura a Carlos Collado, que ocurrió unos años después, el año siguiente. Pero no nos insultamos, le pusimos una moción de censura a Carlos Collado, pero se la pusimos con muchísima educación y con muchísima elegancia. Claro que con la misma elegancia y educación que la perdimos, ¿no? Pero luego Carlos Collado dimitió y entonces ya vino María Antonia como presidenta. Cambió el rumbo de la política, pero también el de Cartagena. Esto sirvió para que todo el país conociera la situación que atravesaba la ciudad. Y eso sí sirvió para que en el telediario, a nivel nacional, al sacar la imagen de la asamblea incendiada, la gente se preguntara, ¿y esto por qué? Que la región de Murcia y España entera supiera que una ciudad tan importante como Cartagena estaba en un proceso de transformación industrial muy importante. Sin embargo, para Calero, esto no tiene nada que ver con lo ocurrido en Lorca. Para él ese hecho es fruto de la crispación política y social que hay actualmente. Fuera de la Asamblea, los trabajadores reclamaban un cambio en el sector industrial. La crisis ya duraba más de 2 años y peligraban muchos puestos de trabajo. Las cámaras de Telecartagena estuvieron allí durante toda la jornada de ese día y recogieron las declaraciones de Miguel Navarro, presidente de la Asamblea Regional hace 30 años, que la definía como triste para Cartagena. ¿Qué sentís vosotros los cartageneros y los murcianos en general? ¿Qué sentimos? Tristeza, desolación. Hombre, cabe la satisfacción que no han sido los trabajadores. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos visto. Los trabajadores, bueno, esta mañana y tal, pero esta tarde han sido un grupo de incontrolados perfectamente que se pueden calificar de delincuentes. Y así lo sabe la propia policía. Se cumple el 30 aniversario. La crisis azotaba a Cartagena desde hacía años. No fue un hecho aislado. Tras este incidente estaba la reconversión industrial que se llevaba a cabo en España y que también llegó a Cartagena. Pues el 3 de febrero no es un hecho aislado, es consecuencia de un tiempo, ya te digo, más de un año, de movilizaciones, de fertilizantes, de Peñarroya, de la minería en La Unión, de Bazán, de todo, de empresas que habían caído, empresas auxiliares que habían caído ya, que son las primeras en caer. Los trabajadores no estaban solos. Mucha implicación de la ciudadanía, porque nosotros convocábamos una manifestación y no iban solo los trabajadores afectados, es que Cartagena entera se movía. Yo recuerdo el 17 de diciembre del 91, me parece que fue, un par de meses antes, hicimos una huelga general y esa huelga general salió sola. Y no fue el único sector en crisis en la ciudad portuaria. A eso se le junta que lo militar también estaba decayendo,
cierre de establecimientos militares. La situación en Cartagena era desoladora, desoladora. Fue el primer día de regulación de empleo de Bazán. Los trabajadores de esta empresa se reunían con los de Peñarroya para intentar hablar con Carlos Collado y exigirle firmeza ante el gobierno central, también del PSOE, en la exigencia de una reconversión industrial en la zona. El entonces presidente comparecía en el Parlamento Autonómico para hablar de la adquisición de Casa Grande para General Electric. A las 10 de la mañana íbamos 100 por un lado y 200 de la Peñarroya por otro, por Capitanes Ripoll, y en la puerta de la farmacia, entre la farmacia y lo que es actualmente Radio Nacional de España, ahí un cordón policial nos paró. Ahí forcejeamos, que queremos ir, que no, que están allí los de Peñarroya, que nos queremos, que no pasáis. Yo creo que se calibró mal, pensaban que íbamos a otra cosa, no lo sé, se calibró mal. Total, que ahí ya no nos dejaron pasar. En ese momento comenzó el forcejeo y la tensión hizo el resto. Los trabajadores de Bazán salieron, el resto de trabajadores que le están pegando a nuestros compañeros, pues vamos para allá. La ciudadanía se arrimó, o sea, quiero decir que la ciudad reaccionó. Delegación del Gobierno, encabezada por Concepción Sáez, también tuvo su papel en este suceso. Yo creo que midió mal, pensaba que íbamos a otra cosa. Y íbamos cuatro gatos. Carreras, forcejeos, gritos y cada vez más policía que intentaba dispersar a los trabajadores. En esa dispersión que nos hicieron, que la consiguieron, dispersarnos, abandonaron la asamblea, la policía. No quedó ni uno. A las 5 de la tarde todo se precipitó. Y un grupo de gente que se había juntado en la parte de la escuela de peritos, la parte de frente de la asamblea, pero detrás de la valla. Eso es lo que casi todo el mundo asegura hoy, 30 años después, pues a alguien, algún chaval, o no chaval, quiero decir, había preparado un cóctel molotov y lo tiró a la asamblea con la mala fortuna de que prendió fuego en el cortinaje que había allí. Una sala quemada, la detención de unos jóvenes o la autoinculpación de los representantes sindicales fueron algunas de las consecuencias de este suceso, pero hubo más. Que nos puso en la agenda. Ese hecho nos situó en la agenda del Estado y de fuera del Estado. Y empezaron a ver de buscar soluciones para Cartagena, creo yo. Se cumplen 30 años de un acontecimiento recordado en los libros, en el cine e incluso en el tema de Ferroblues. Vamos a pasarlo bien, tornillos y tuercas. Fue el día que ardió la Asamblea Regional. Pepe y Santiago son trabajadores actuales de la Asamblea Regional. Hoy en día siguen trabajando en la sede parlamentaria y hace 30 años vivieron el incendio desde sus puestos de trabajo. Incluso colaboraron con la policía para frenar la ofensiva. Reconocen que fue un día intenso de trabajo que recuerdan con emoción y tristeza por lo ocurrido. Santiago y Pepe vivieron la manifestación y la quema de la asamblea desde dentro. El ruido que había aquí dentro, policías para adentro, para afuera, gente, ambulancias, sirenas, disparos de pelota, de goma, de no sé qué. Que hay un policía allí. Entonces, con el jersey de este tipo que lleva así puesto, así, apenas se veía. Recuerdan el 3 de febrero de 1992 como un día largo, intenso y triste. Situaciones muy difíciles de ver a los policías derrotados y muchos policías heridos, que los mismos compañeros los pasaban aquí a la sala que tenían ellos, al cuarto de los policías, que le decimos nosotros, y allí los primeros auxilios los atendían los propios diputados, que eran médicos. Claro. La tristeza, la pena cuando terminó todo, sí, y salimos fuera y pensamos lo que podía haber pasado. Y ya vimos lo que había estado pasando fuera. Y vimos lo que había pasado, es que nosotros estábamos corriendo por aquí dentro de una sala a otra. Olor a pólvora. Ellos lo vivieron en primera línea porque incluso ayudaron a la policía. Yo abría, pero de aquí a la Plaza de España, abría la puerta para que dispararan los policías pelotas de goma. En las puertas de los laterales, cuando me decían, cuando yo te diga abre, ¡pum!, y entonces disparaban. Un camarero ayudó a los bomberos a pasar la manguera porque había que subirla por la entrada principal, por toda la escalera esa de mármol hasta arriba. Santiago recuerda que ese día tenía turno de tarde, no vivió las cargas policiales, pero llegó justo cuando el cóctel molotov entró por la ventana. Cuando veían que la policía no actuaba y no salían policías, se iban acercando hasta que ya empezaron a tirar, romper cristales, que ya había de hecho muchos rotos,
y tirar botellas, cócteles molotov con gasolina, claro, en la sala de conferencias, con moquetas, sillones. Al estar los cristales rotos, pues cayó dentro gasolina y prendió fuego todo. Fue un momento no de pánico, sino de correr, de nervios. Porque... Sí, de no saber, todos estábamos nerviosos y no sabíamos realmente lo que había que hacer. Dentro de la propia asamblea, en el patio de los ayuntamientos, se improvisó un hospital de campaña donde Cruz Roja y los propios diputados que eran médicos atendían a los heridos. Fue la policía, sobre todo heridos, sí. Policías sí hubieron muchos heridos. Es que tiraban los cohetes dentro de un tubo metálico, entonces enfocaban al sitio. Y a fin de cuentas, pues un día triste al final, porque lo que pasó, pues creo que no debería haber pasado tanto, ¿no?, como pasó. Al final era todo gente de Cartagena y todo gente conocida, y los policías incluso pues tenían familiares trabajando en esas empresas y todos teníamos a alguien trabajando en esas empresas. Y aunque reconocen que sirvió, Al final es verdad que quizás se consiguieron cosas gracias a todo el conflicto que hubo y a la unión de todos los trabajadores. piensan que el fuego nunca debería haberse producido.